Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Moira Victoria y deseo que también estén gozando de muchas cosas bonitas. Bueno, hoy hemos tenido aquí un clima muy caliente, también con mucha humedad, por eso que los climas acá son un poquito confusos, un día tan buenos, otro día malos y así vamos. Pero gracias a Dios estamos aquí con ustedes. Hoy quiero enseñarles algo nuevo que deben de aprender. Muy pocas veces quizás ustedes les hablarán de estos aprendizajes, pero es bueno que puedan aprender también un poco más. Hoy les voy a hablar de lo que es un año cabalístico. Este es un año cabalístico y también apocalíptico. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, en cualquier lugar y en cualquier ciudad que se encuentren dentro de Estados Unidos y también en estos países que también nos ven muchísimo por Europa, por Sudamérica, Centroamérica, donde quiera que llegue mi voz, pueda que vayan a aprender algo y también les vaya a servir de oportunidad para el futuro, como para mejorar también parte de sus vidas. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, no dejen de hacerlo. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse y también active todas las notificaciones para que pueda también tener todos los videos cerca. Muchas personas me dicen, ay, no me llegó la notificación y están con eso, pero bueno, es también para que ustedes se preocupen un poquito a activar las notificaciones. Recuerden que este es un canal que aquí se gana, no se pierde nada. Este es un canal de ganar y no de perder y también de aprender. Así es que suscríbase acá, forme parte de nuestra familia y si le gustan nuestros temas, pues nos regala un like y también pues para las consultas personalizadas recuerde que debe de visitar nuestra página web, que es una página segura y que no pueden robarla ni nada porque es una página que tiene copyright. Así es que podrán robar YouTube incluso como lo están haciendo y todavía siguen pidiendo dinero a las personas. De eso hablaremos al final del video también. Hoy vamos a traerles estos acontecimientos que tengo para ustedes, ya que estamos avanzando este mes de febrero y también ya llegamos al día 5 de febrero. Recuerde que les he dicho que todos los días 5 hay que tener mucho cuidado, precaución más que nada, porque muchas cosas pueden estar pasando en estos meses. Este símbolo que les puse acá, para aquellos que no saben, este es un símbolo cabalístico, un símbolo muy importante para aprender sobre este símbolo también, y es un símbolo que está en la Biblia. Para aquellas personas que les gusta o no han leído la Biblia, léanla. Es muy bueno leer párrafos de la Biblia y lean el Apocalipsis, que también el Apocalipsis es muy pequeño y lo pueden leer muy bien para que lo puedan entender. Este símbolo está en la Biblia. Es también un conjunto, así como un paquetito de tradiciones que están también en la Biblia y que hay que saberlas interpretar porque tienen como un lado oculto en lo que tiene que ver los textos bíblicos. Así que es muy importante también saber que este es un año cabalístico, un año que tiene ciertas cosas ocultas, también conocido como el árbol de la vida. Para nosotros, a nivel de nuestra espiritualidad, es muy conocido como el árbol de la vida y nosotros también, muy importante saber sobre más sobre el árbol de la vida. Pues por eso les traigo que este año es un año cabalístico y también apocalíptico. ¿Por qué también es cabalístico? Porque les he dicho que este es un mes número 9 en la numerología y se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde el año pasado. Les vengo diciendo que estamos entrando a un año número 9 y el 9 es un número muy cabalístico y un número muy místico también. Así que este es un año a tope de deudas y a tope de acontecimientos y a tope de todo, porque es un año que trae muchas sorpresas y ya las estamos viendo, las sorpresas que trae este año. Ya comienzan a haber tantas cosas dentro de Estados Unidos y como ven, todo lo que pasa dentro de Estados Unidos repercute también para otros países. Toda Europa también ya comienzan a preocuparse por todas las decisiones del nuevo presidente que hay acá. Y también miren cómo está pues este problemita entre Canadá y también Estados Unidos y también México con Estados Unidos. Y esto no llega ahí porque esto se extiende a más todavía. Tenemos que preocuparnos
en comprar los dispositivos que usted pueda conseguir. Dispositivos como teléfonos, a lo mejor computadoras, calculadoras, lo que usted pueda estar necesitando. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque se van a escasear estos productos que yo le voy a enseñar de lo que tiene que ver dispositivos, en todo lo que tenga que ver también con las redes sociales. Así es que es bueno que si les hace falta algo y lo pueden conseguir, consíganlo, porque también usted puede tener su oficina, le hace falta una computadora o algo así, y después cuando lo vaya a buscar no lo va a encontrar. Va a pasar lo mismo que pasó cuando hubo el COVID, que la China no exportaba nada para acá y nos quedamos entonces sin un dispositivo y no habían computadoras, no había nada, y lo que había era carísimo en ese entonces también. Pues vamos a volver a llegar otra vez a este extremo, ya sea por una enfermedad como la que tuvimos con el COVID, o bien sea porque la China se proponga no mandar nada para acá. Así que está mucho en huelga con esto de los aranceles que está hablando el presidente actual, estos aranceles que él ha puesto, que están puestos por él y que él es el que ordena, causarán, pero lo que se llama un abismo total, un colapso también a todo lo que tiene que ver con la economía. Así que todo lo que tiene que ver también con la bolsa de valores, ya que muchas personas tienen acciones en la bolsa de valores, deberían de estarse como percatando de eso, porque hay muchos por ahí que dicen que la bolsa de valores es bueno porque repara dinero, porque esto por lo otro, y las acciones en este momento no está nada bueno para estar como poniendo dinero en acciones y estar trabajando con acciones, porque hasta la bolsa de valores se va a ver afectada también con todo esto que viene del colapso que va a haber en la economía. Por lo tanto, hay que tener gran atención y a la vez también lo que ustedes necesitan de estos dispositivos, guardarlos, buscarlos, comprarlos, si es que pueden comprarlos o hagan lo que necesiten. Pero muchísimas personas anduvieron en los años de la COVID buscando estos dispositivos de computadoras y todo y no habían. Estaban escasos porque la China no estaba mandando ninguna de estas cosas para estos lados. Entonces ahora también puede pasar lo mismo, porque yo se los estoy advirtiendo ya de que lo veo venir, de que veo que esto va a estar pasando también hasta peor que los próximos años pasados, y cuando vayan a querer comprar un dispositivo no lo van a poder adquirir. Eso es muy importante. Hay que tener suma atención en esto, porque entonces todo va a caer. La bolsa de valores caerá también, ya que Nueva York también representa, pues en el Wall Street, lo que tiene que ver con la bolsa de valores, y por ahí las cosas no andan nada bien, especialmente también con todo esto que hay de crímenes y estas calles que hay en Nueva York, que todos los días hay quejas y todo lo que está pasando, pero esto no es solamente en Nueva York, esto tiene que ver a nivel de todo Estados Unidos y a nivel mundial. Así es que lo que pasa aquí en Estados Unidos repercute también para otros países, como se los he venido diciendo. Hay que tener cuidado con tomar los aviones. Todas las personas les hablé los otros días de que tengan cuidado por los aviones y miren lo que ha estado pasando. Pues guiada por mis guías, les puedo decir que hay mucho peligro hasta el mes de mayo. Hasta el quinto mes de mayo se ve un peligro grande, enorme en aviones. Aviones que pueden caer, que pueden desaparecer, que puede pasarles cualquier cosa, y no tiene que ser un viaje de muchas horas. Un avión puede tener un percance tan solamente al arrancar o tan solamente al aterrizar, o también volando en el aire puede también tener cualquier percance. Por lo tanto, no hay que decir que solamente porque el avión va a estar volando y porque el aire lo va a estar moviendo, porque algo pasó. No, es porque hay una gran cantidad de energía negativa que se ve con esto de los aviones. Por eso yo les vengo a decir a ustedes que deben de tener cuidado y no viajar si no necesitan viajar. Hasta mayo, por lo menos, precaución. Luego yo les iré guiando todavía si falta más de mayo, pero yo les he dicho que todos estos meses, desde el primero
del primer mes de este año, que fue enero, que ya pasó, y viene también para 5 meses después, que viene siendo mayo, el quinto mes. Hay que tener mucha precaución porque muchas cosas van a estar pasando. En este mismo mes de enero, lo que viene es bastante fuerte, por lo tanto, usted tiene que tener precaución. Todos los vuelos están en peligro, toditos. No importa a dónde usted vaya, no importa a dónde usted viaje, todos los vuelos de avión están en peligro. También mucho peligro hay en las calles, lo que se llama accidentes por tierra. Seguiremos viendo todavía más, ya que las personas andan con la mente un poquito también como movida o deslumbrada o como lo quieran llamar para no decir otras palabras. Esto también va a estar alterando mucho la psiquis, y con una persona con la psiquis alterada, pues le importa cómo puede manejar, y la mayoría manejan también con mucha carrera, sin precaución. Muchachitos, jovencitos, muchas veces que le cogen hasta los carros escondidos a los padres y manejan también sin tener tanto conocimiento de estos accidentes que pueden tener. Por eso este es un año cabalístico y apocalíptico. Es un año que está lleno de misterios, lleno también de estos misterios ocultos. Recuerden que les digo que este símbolo de lo que es la cabala es un símbolo de también oculto. Y esto también pues se practica mucho para los judíos. Por eso mismo hay que tener suma atención, porque este año es número 9 y tiene mucho que ver también con el año de lo que hablamos cabalístico, el año apocalíptico también. No importa en qué país se encuentre, la política de inmigrantes también yo podría decir que es una política anti-inmigrante, porque no es una política migrante, es una política anti-inmigrante. Podría estar en un caos todavía más de lo que se puede estar viendo y sabiendo. Hay muchos planes que tienen para poder también deshacerse de todo lo que tiene que ver con esta ley antimigrante. Tampoco voy a hablar tanto de esto de ahora en adelante porque las personas están muy, yo diría, divididas también, así como estaban divididas con la política, están divididas con este tema. Muchísimas personas no les importa a quién deporten. Cuando están hablando de personas malas, está bien que lo hagan, pero no tampoco las personas que no deben nada, ni niños que no deben nada. Pero bueno, este es un tema que ya lo están viendo, que está pasando, y ya ni tocarlo, porque ya ahora lo que hay que ver para creer. Vean lo que va a estar pasando, para que vean lo que va a estar sucediendo con todo esto que les estoy hablando. Este es un año que es de máxima atención, un año de mucha oración también. Es un año de acercarse mucho a Dios, tocarse el corazón, los sentimientos y acercarse más a nuestra luz espiritual, buscar más esta luz de la divinidad, porque estamos con un mundo muy oscuro, lleno de tinieblas, y cada día vamos a estar peor. Por lo que veo acá también en Estados Unidos, lo que estamos percibiendo con las órdenes del presidente nuevo, estamos viendo muchas cosas que están fuera de lo normal y que no está dentro de las constituciones. Da pena a veces escuchar cuando hay personas que dicen que apliquen las constituciones. ¿Cuáles constituciones? Estas no son las constituciones que tiene Estados Unidos. Estas constituciones son las que están borrando, las que están rompiendo, las que están quebrando. Estas leyes que están poniendo nuevas son unas leyes nuevas, no son unas leyes que han venido poniendo en todos los años dentro de Estados Unidos en diferentes gobiernos. Entonces, ustedes vean y crean, todas las personas que han votado por este señor después van también a tener su pensamiento de decir qué fue lo que hice o por qué pasó tal cosa. Pero mientras tanto, las cosas no pasen, las personas no van a reaccionar, ni tampoco se van a llamar a sí mismos un llamado de atención. Entonces,
tienen que las personas ponerse para sus oraciones, cuidarse porque lo que viene no es nada fácil. Todas las leyes que está poniendo este presidente Donald Trump, acompañado de Elon Musk, acompañado de todo el cuerpito ese que él tiene, que formó, todo está en la misma cosa, todos. No hay una sola persona que diga estamos equivocados. Al contrario, todo el mundo empuja la llama al juego y le tira más leña al juego para que entonces se enciendan más toda esta hoguera que está habiendo de cambios, cambios de todo. Los cambios van a seguir habiendo para los que son también, que reciben sus, yo diría, su salud, los que tienen sus Medicaid, Medicare, para todas estas personas también con sus seguros de salud van a tener grandes problemas también. Las ayudas que el gobierno les da también se las van a quitar. Ya también están desmantelando y están quitando algunos derechos que tienen que ver con el Departamento de la Educación. Así es que lo que vamos a estar viendo es bastante fuerte. Así que ubíquense, tienen que también saber, estos meses son de gran atención y recuerden que aquí se dice primero, yo siempre les traigo todo al pie de la letra en este canal de la verdad, porque aquí se habla sin tapujos, se habla bien como usted debe de entender lo que yo estoy explicando y le agradecería que se preocupe por usted, por su familia, por las personas que están a su alrededor. También preocúpense, preocúpense por las escuelas, por los niños, por todo. No pueden estar confiados a las situaciones que puedan venir. Hay que estar muy atentos. Este es un año duro, un año fuerte y deben de estar atentos a todo lo que en este año puede estar pasando, cualquier acontecimiento. Les digo gracias por estar aquí y suscríbanse a este canal para que formen parte de nuestra familia. Póngame en los comentarios lo que usted también quiere que les hable aquí y a la misma vez también cuídense de los explotadores y estafadores que están estafando por medio de la página que han inventado. Es una página que voy a estar cambiando todo lo que tiene que ver con la foto y ciertas indicaciones para que ustedes no se enreden. Por favor, recuerde lo que usted ve en las páginas de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, esas son las páginas originales. No se crean de ningún mensaje que usted reciba que le están hablando palabras bonitas para sacarle dinero. Gracias por su atención. Que Dios les ilumine y que no caigan en trampas. Hasta entonces les habló Moira Victoria.